Here's a really nice young bull. Just love the dark red pigmentation of this bull. Bull that's so nicely balanced, excellent muscling and capacity. Este es un buen toro Brahman Rojo, un ejemplar de un rojo oscuro, un animal que le gusta mucho por su balance. He's a bull that's got a really nicely designed hump, a very masculine head and neck, just an outstanding individual. Un animal que le gusta mucho por la forma de su jiba y la masculinidad que muestra en su cuello y en su cabeza, un ejemplar sobresaliente. I just like the length of his top line. I like how smooth he is over his back and through his loin, and I like how his tail head blends in with his body. Le gusta mucho la suavidad que presenta en toda su línea superior y cómo llega la parte del dorso, del lomo y cómo se encuentra suavemente con la cadera. The bull that's coming in second place, this is a really nice bull from the side. He has good bone. He's one that's got a lot of capacity. El ejemplar del segundo lugar es un animal que luce muy bien cuando ustedes lo observan de costado. Es un animal que tiene muy buen hueso y que tiene buena capacidad. I like the hump placement on this bull, and I really like that sheath. I like the angulation of his sheath and that small prepuce opening. Es también un toro que le gusta mucho la forma de su jiba, y algo que le atrae mucho es la angulación de su vaina y el orificio prepucial muy correcto. If I'm going to change the bull just a little bit, Doctor, I'd like to change the way he moves off those back legs, make him a little more comfortable. He gets a little bit narrow base for me when I watch him walk away. I'd just like to give him more base width throughout his structure. Es un toro que le gustaría que tuviera, que fuera un poco más confortable a la hora que se desplazara, que estuviera un desplazamiento más fácil y también que fuera más ancho en su base a la hora que él camina, porque él ve que se estrecha un poco entre las patas cuando él se está desplazando. Very nice bull, good future for this bull. Muy buen toro, un gran futuro para él. Congratulations. Felicidades. Resultados para el grupo número 4. Primer lugar, placa 162, Mr. Tabasco Vendaval, de hermano Peláez Escamilla. Segundo lugar, placa 163, Malbec de San Pedro, de Criadero San Pedro SPR. Los dejamos en la antepista y pasamos a la pista al grupo número 5. Son 5 ejemplares que participan por este grupo.
think we've got a really nice, complete individual to start this class. A bull that's really correct from the ground up. He's certainly not the biggest bull in the class, but I think when you look at the overall balance and muscle pattern and muscle shape, I think he wins the class. Tenemos aquí un ejemplar, el del primer lugar es un animal que cuando ustedes lo ven en su conjunto, es el animal que tiene una mejor expresión de musculatura en todo su cuerpo. I really like the angulation of this bull's sheath. He's got nice testicular development, very masculine through his head and his neck and his hump placement. Es un animal también que le gusta mucho la angulación que tiene su vaina, su desarrollo testicular y la expresión de masculinidad vista desde su cuello y su cabeza. Bull we have standing second, another nice bull. He's a long-sided bull. He's a bull that when you watch him move, he's not quite as comfortable on the move as that bull in first place. He's a little bit higher in his front end and he's a little lower in his back end. I just like to balance this bull up, give him more symmetry throughout his body. El ejemplar del segundo lugar es un animal muy largo visto de lado, sin embargo es un animal que cuando se desplaza, él no se siente muy a gusto al momento de desplazarse, cuando comparado con el ejemplar del primer lugar, y también es un animal que considera que es más alto de adelante que de la parte de atrás y le gustaría que estuviera un poco más balanceado. The bull that we have standing in third place, this is a nice bull. He's very deep-bodied. He's got a lot of capacity to him. He's got good muscling. El ejemplar del tercer lugar es un animal que tiene una muy buena profundidad, tiene un animal de mucha capacidad y de buena musculatura. When I see this bull, I see him being a little bit straight in those shoulders. I just like to give him more angulation in that shoulder blade. I think it'd be more comfortable as he moves out. Just if we could change him there, give him more angulation into his shoulders, not so straight there. Maybe clean him up just a little bit in his sheath. He's a real nice individual. Es un animal que él considera que es un poco recto de sus hombros y eso es lo que hace que él no se pueda mover muy bien. Pero le gustaría que tuviera un mejor ángulo en los hombros, en lo que es sus hombros, para que estuviera más a gusto y también que tuviera quizá un poquitito menos de vaina. The bull that comes next, this is another long-sided bull, a bull that he stands on good bone, one that's got some length of body. I just need to see more capacity on this bull when you compare him to those bulls that stand in front. El ejemplar del cuarto lugar es un animal muy largo visto de lado, sin embargo es un animal que considera que le falta un poco más de capacidad para que pueda competir con los ejemplares que están delante de él. I really like the dark red pigmentation of the bull that ends the class. He's one that's really long-sided. I see this bull improving. The older he gets, I think he'll just get a little bit better, balance up more, but outstanding pigmentation, really nice angle to his sheath. El ejemplar que está al final es un animal que le gusta mucho por su coloración, el pigmento rojo oscuro que tiene. Es un animal que considera que a como vaya creciendo se va a ir mejorando. Le gusta mucho también la angulación que tiene su vaina. Congratulations. Felicidades. Gracias, señor juez. Resultados del grupo número 5. Primer lugar, placa 169, Naranjos Smoking, de Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos. Segundo lugar, placa 168, Naranjos Smoking 709/0, de Joaquín Alejandro Ligonio. Tercer lugar, placa 167, Mr. Naranjos Smoking, de Joaquín Alejandro Ligonio. Cuarto lugar, placa 170, Passport FIP, de Hermanos Peláez Escamilla. Quinto lugar, placa 166, Chabeli, de José Octavio García Macías. Dejamos al primero y segundo lugar en la antepista y continuamos con el grupo número 6. Son 6 ejemplares que participan por este sexto grupo.
really high quality individual red bull to win the class. Un individuo realmente de alta calidad para ganar esta categoría. I think when you step back and you study this bull from the ground up, we certainly like he's so correct in his feet and leg structure. He really gets out and moves very athletically. Es un ejemplar que cuando ustedes lo ven de abajo hacia arriba y ven cómo se desplaza, se mueve de una forma muy atlética, tiene una buena estructura. I like the angle and the slope of those shoulders. I like the hump placement, the hump design, and then his very masculine head. Le gusta mucho la angulación de sus hombros, así también la forma de su jiba, la posición y la expresión de masculinidad. The most impressive part of this bull is when you stand right behind him. He's so wide through the center portion of his hindquarters, and he carries that muscle pattern down into his rear leg. Si algo es realmente impresionante es cuando uno lo ve por detrás. Él es muy ancho en la parte media del cuarto posterior y esa musculatura baja muy bien y muy hasta abajo de su pierna. The bull that stands in second place is a really attractive bull, especially when this bull is stopped. This gentleman does a fantastic job presenting this bull. He's so long and very muscular. El ejemplar del segundo lugar es un animal muy atractivo, especialmente cuando él se para, el manejador está haciendo un trabajo excelente para mostrarlo. I'd like to change his muscle pattern just a little bit. You can see when you look at his hindquarter how it's more of a rounded muscle pattern. I'd just like to make that muscle a little bit longer, come on down into his rear leg. And I'd like to change the way this bull moves off of his right rear leg. He's a little bit stiff in that posture when he's walking. I'd like to give him more flexibility. Sin embargo, es un animal que la forma del músculo que él está mostrando en la parte posterior es una forma muscular, sobre todo visto de la parte de arriba de la cadera hacia atrás, una forma más redonda. Y al juez le gusta que la forma sea un poco más derecha y que baje más hacia abajo. Así también le gustaría que a la hora que se desplazara se moviera mejor, sobre todo de la pata derecha, que él ve que es un poco recto en su cuartilla derecha y que él le gustaría que tuviera una mejor flexibilidad en esa parte. The bull that stands in third place, another really quality bull. Good capacity, good muscle. El toro del tercer lugar también es un muy buen ejemplar de una buena capacidad, de una buena musculatura. He's a bull that's really smooth, long in his top line. Es un toro que es muy suave y muy largo en su línea superior. He's a bull that, much like our second place bull, I just like to change his muscle pattern. He's very wide and expressive, but I'd like to see a longer muscle pattern in this bull. He's a little bit what we call apple-butted. It's kind of like you got an apple butt. We want to see a longer muscle. Es también, como lo explicó en el animal del segundo lugar, le gustaría que su forma de la musculatura posterior fuera diferente. Este animal muestra una musculatura que ellos llaman músculo de manzana, que es más redonda. Él preferiría que esa musculatura bajara mucho más recta hacia atrás y mucho más profundo en la pierna. And I'd like to clean him just a little bit short in his sheath. He's got a little excess sheath there. Y también que le gustaría que su vaina fuera un poco más limpia y un poquito más corta, que estuviera más limpia. The bull that comes in fourth place, this is a really attractive bull, a bull that's got a really nice sheath, a nice angle to his sheath. He's long and level down his top line. El ejemplar del cuarto lugar es un ejemplar muy atractivo. Le gusta también la forma de su vaina, tiene una buena vaina y es un animal también de un buen costado. He's a bull I would like to give him more base width. He's a little bit of narrow base bull. I think if we give him more base width and more rib shape, we'll like this bull much better. Es un animal que también le gustaría que tuviera una base entre sus patas mucho más ancha y también que tuviera un mayor arqueamiento de costilla para que él fuera más ancho en general. The bull that comes next is also a really big capacity bull,
A lot of bone, just too much sheath there for me. I'd like to see him a little bit stronger right behind his hump. El ejemplar que viene después es un animal también de una buena estructura, un animal de una buena capacidad también. Sin embargo, él considera que su vaina es demasiado larga. The bull that comes next is one that really a dark pigmented bull, one that I'd like to give him, make him a little stronger right behind his hump. He gets a little bit weak there. I'd like to make him wider down his back and through his loin. He's just a narrow-made bull. I'd like to give him more base width. El ejemplar, el que está aquí al final, es un animal que le gustaría que tuviera una mayor fortaleza en la línea del dorso y que esa región detrás de la jiba fuera mucho más ancha, así también que tuviera un mayor ancho en la base de sus manos y sus patas. Congratulations. Felicidades. Gracias, señor juez. El primer lugar del grupo 6 lo obtiene la placa 172 de Simón Sarabia Córdoba e hijos. Segundo lugar, placa 177 de hermanos Peláez Escamilla. Tercer lugar, placa 175 de Marco Antonio Gil Michaca. Cuarto lugar, placa 174 de Simón Sarabia Córdoba e hijos. Quinto lugar, placa 178 de Rojo K30. Sexto lugar, placa 180 de hermanos Peláez Escamilla. Y para llevar a cabo el juzgamiento del Campeonato Becerro, tenemos en la pista al primer lugar del grupo 4 con la placa 162, al primer lugar del grupo 5 con la placa 169, así también al primer lugar del grupo 6 con la placa 172. Y para ver cuál de ellos participa en el campeonato reservado Becerro, en la antepista tenemos al segundo lugar del grupo 4 con la placa 163, segundo lugar del grupo 5 con la placa 168 y segundo lugar del grupo 6 con la placa 177. I think we have 3 really outstanding red Brahman bulls in the arena. Creo que tenemos 3 toros sobresalientes aquí en esta pista de juzgamiento. I think if you've been watching for the last 2 days, I hope you can see a pattern of the type of cattle that I like. Yo espero que después de estos 2 días de juzgamiento ustedes hayan ya visto el tipo y la conformación de los animales que a mí me gustan. I think a person could come in here and take any of these bulls and really add to your breeding herd. I think all 3 of these bulls are potential herd sires. Él considera que si cualquier persona viene y agarra uno de estos toros, cualquiera de ellos haría un muy buen trabajo en su ganadería. I'll take one look and then I'll select our champion for today. Va a dar nuevamente una mirada a ellos y va a seleccionar cuál va a ser su campeón becerro. Bueno. El campeón becerro es el ejemplar con la placa 172 LH 237 del 0 de Simón Sarabia Córdoba e hijos, y entra a la pista el segundo lugar del grupo 6 con la placa 177.
El campeón reservado Becerro lo obtiene el ejemplar con la placa 162. Mister Tabasco Vendaval 362/0 de hermanos Peláez Escamilla. Felicitamos a los criadores y a los propietarios de estos dos ejemplares, campeón y campeón reservado Becerro. Y continuamos con el juzgamiento. Es el grupo más numeroso que se va a presentar el día de hoy. Son 14 ejemplares